Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy vamos a tener dos importantes entrevistas y toda la información que ustedes necesitan para tomar buenas decisiones también en sus vidas cotidianas. Vamos a estar con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. Obviamente que lo que nos dijo también en CNN Prime el fin de semana la ministra de la Mujer y Equidad de Género ha generado muchísimas repercusiones. Queremos su punto de vista sobre ese y otros temas. Y además vamos a estar aquí en el estudio con el director del CERNAC, el tema de Enel, qué hacer, qué recomendaciones da el CERNAC a ustedes que están todavía sin luz o a quienes pasaron por largos periodos sin energía eléctrica. Bueno, eso y todas las noticias de la economía, de la política, el acontecer internacional, porque estos son nuestros titulares. Los municipios no descartaron iniciar acciones legales en contra de las distribuidoras eléctricas por el corte de luz que en algunas comunas ya completa 5 días. Alcaldes se reunieron con el CERNAC para solicitar compensaciones para los clientes domiciliarios. Desde el servicio anunciaron el inicio de un procedimiento voluntario con Enel y CGE y agregaron que este incidente no les puede salir gratis. Aquí va a estar el director del CERNAC. Tras su expulsión desde Venezuela, el embajador de Chile, Jaime Gazmuri, asistió hoy al Congreso para ahondar y abordar la situación del país caribeño. En el lugar hizo declaraciones y aseguró que hay cerca de 2.700.000 votos de la cuestionada elección presidencial que aún no han sido computados. Además, el diplomático fue categórico al indicar que es evidente que Nicolás Maduro no puede declararse vencedor. Y en temas internacionales, Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para competir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El exmandatario Barack Obama aseguró que la actual vicepresidenta y candidata demócrata tomó la decisión correcta. Y en el deporte, tras caer en la final, el chileno Yasmani Acosta se quedó con la medalla de plata en la lucha greco-romana. Así, el nacido en Cuba, pero nacionalizado chileno, por gracia y que bien nacionalizado está, obtuvo la 15ª medalla olímpica en la historia del deporte chileno y la segunda en la edición de París 2024. Todo esto y muchísimo más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, el CERNAC anunció un procedimiento voluntario colectivo con Enel y CGE para compensar a los clientes afectados por los extensos cortes de luz. Natalia Muñoz nos muestra. La boleta del mes, ¿no es? 92.686 pesos. Hay cosas que desechar. Ellos, sobre todo la carne, ya no está. El jueves, la noche se cortó la luz. Imagínense, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Con boleta en mano de sus compras del mes llegaron los diferentes afectados por los prolongados cortes de luz. Esperan recibir compensaciones por los días sin suministro, pero también por los alimentos y electrodomésticos perdidos. Perdimos todo lo del refri, pollo, la carne. Llevo 5 días sin luz, ya perdimos todo lo que teníamos en la casa ya, carne, todo ya se perdió. Unas 100 lucas como que en mercadería lo que es carne para nosotros. Ayer lo dimos cuenta, fuimos a prender el televisor y no funcionó, el microondas para calentar las cosas a la guagua tampoco. Las buenas noticias es que sí se recibirían. El CERNAC abrió un procedimiento voluntario colectivo con las empresas Enel y CGE, tras petición de los municipios de la región metropolitana. Lo importante es que los afectados denuncien y junten evidencia. Tiene que ser algo automático que se abone directamente a las cuentas también de electricidad y al mismo tiempo estamos, por supuesto, abriendo procedimientos que signifiquen también la posibilidad de que personas que han perdido alimentos, medicamentos u otros productos también puedan recibir el reembolso. Nosotros el día domingo lo que hicimos fue ingresar una solicitud de un procedimiento voluntario colectivo para buscar una bonificación especial y extraordinaria para los clientes que han sufrido esta reposición tardía, más larga. Se está privilegiando el acuerdo. Son 2 procedimientos. El primero por los hechos ocurridos entre el pasado 7 al 10 de mayo y que totalizan más de 1.800 millones de pesos. Las compensaciones mínimas exigidas para este episodio tienen un promedio de 43.000 pesos para los clientes con 2 días y medio de corte o 40.000 para cortes de 2 días.
Con esa referencia, la compensación para la crisis actual sería exponencialmente mayor, porque se calcula una afectación de 15 a 20 veces más. En el plazo de un mes podamos tener una propuesta concreta de compensaciones y daños. El de mayo ni siquiera es el piso, es una referencia que tenemos respecto de un acuerdo, pero solo una referencia. Nosotros creemos que en este caso los daños han sido excesivamente mayores. Creemos, y se lo manifestamos al director, que en la conversación con las empresas también se considere la afectación económica que han sufrido municipios de toda la región metropolitana, en particular los que tienen menos recursos y que han tenido que sacar plata de cosas bastante críticas para poder atender la emergencia. Además de los días sin suministro, se busca compensar las pérdidas de comida, medicamentos y electrodomésticos dañados, por lo que se llama tener evidencias. Reclamar directamente en las plataformas del CERNAC, presenciales o por vía web, respecto de su situación, de manera de generar, por supuesto, un número importante de consumidores que han manifestado su disconformidad. En segundo lugar, que tomen registros adecuados desde ya. Pero como muchos no tomaron fotografías o votaron las boletas, habría flexibilidad. Eso sí, hay que ser realistas, ya que las compensaciones serían un monto promedio. Son compensaciones promedio por agrupación, normalmente asociados a los días de demora en la reposición del servicio, y en casos excepcionales se pueden buscar subagrupaciones de consumidores que tengan daños adicionales y que los puedan acreditar a través de cualquier antecedente. Por ejemplo, las personas que padecen alguna enfermedad y que han perdido sus medicamentos. Las compañías eléctricas deben entregar su propuesta. En caso de que no sea satisfactoria, los municipios pueden iniciar demandas colectivas en tribunales. La reputación de Enel y de SG están hoy día en el suelo, porque han mentido permanentemente, han tratado de esquivar su responsabilidad, y hoy día de verdad, si les interesa mantener la concesión, van a tener que hacer un esfuerzo muy importante, porque la indignación colectiva en contra de empresas monopólicas, que en un sistema de mercado deben ser transparentes. Las empresas no funcionan simplemente por buena voluntad, funcionan por presión. En consecuencia, aquí tiene que haber multas, tiene que haber indemnización, pero también tiene que haber una exigencia de fondo. Se inició una auditoría en la empresa Enel para identificar cómo trabaja la gestión de contingencias, cómo informa a sus usuarios, tiene la obligación de entregar información al usuario que la requiere. Aún miles de clientes continúan sin suministro eléctrico. Los días pasan y la emergencia continúa. Hace 5 días, un hogar de ancianos de la Fundación Las Rosas se encuentra sin luz y en otro el suministro ha sido intermitente, lo que ha generado varios problemas, sobre todo por las noches. Han tenido, por ejemplo, que ir flexibilizando las rutinas de los adultos mayores e incluso alumbrar con linternas para asistir a los residentes en medio de la oscuridad. María Luisa Carrión nos cuenta cómo esta crisis golpea no en números solamente, en personas de carne y hueso, en historias concretas. Y ahora le vamos a traer la comida. ¿Cómo se llama usted? David Saavedra. Oiga, cuénteme, ¿no ha habido luz? No hemos tenido luz porque se cortó con el temporal que tuvimos y no tenemos calefacción, nada para los tíos que necesitan. ¿Vamos a sentarnos, Beto? Nadie puede decir que han sido días fáciles en Fundación Las Rosas. En el peor momento de la crisis, de los 28 hogares a nivel nacional, 20 estaban sin luz. Al menos hasta la mañana de este martes quedaban 2 sin suministro en la región metropolitana, uno en la comuna de La Florida y otro en Lampa, que es el que llegamos a visitar. Temprano, muy temprano, a las 6:30 ya estamos acostados porque no tenemos luz, no tenemos televisión tampoco, nada de eso. ¿Está aburrido ya? Sí, algo. Pero tenemos que salir adelante. Es que no queda de otra. Sin forma de calefaccionar toda la residencia, a las 5 de la tarde comienzan a acostar a los adultos mayores. Un proceso que antes iniciaba a eso de las 19 horas. Y ahí es otro el desafío en medio de la oscuridad en la que están inmersos hace 5 días. El mudar a los residentes, el dar comida en la noche, que no tenemos luz. Así que tampoco tenemos celular, porque en Lampa no hay luz en ningún lugar. Así que no podemos cargar los celulares y tenemos que estar con linterna, alumbrándole la boquita al abuelito para darle la papilla, para darle la comida, mudarlo, es lo mismo. O sea, de verdad que es trágico. Trágico y complejo, sobre todo si pensamos que son adultos mayores que han debido cambiar sus rutinas. En este hogar han tenido que comprar luces de emergencia, funcionar con algunos pequeños generadores. Lo más complejo ha sido la lavandería, totalmente paralizada desde el viernes y sin poder lavar la ropa de los residentes, la que se ha acumulado durante estos días. La otra dificultad se ha dado en la cocina.
Todos los preparativos para ello la mayoría es molido, chancado, y para eso ocupamos máquinas, las cuales no las podemos ocupar, así que las consistencias, tenemos que ocupar otras consistencias, pero no tan ricas como las que ellos podían probar. Así han debido cocinar con papillas que han recibido como donación y que no necesitan ser procesadas por máquinas. En este hogar hay adultos mayores de entre 64 y 95 años. Ha sido complejo incluso comunicarse con sus familias debido a que no hay señal. Nosotros acá contamos con 71 personas mayores en este momento, todos hombres, y el 55% de ellos son dependientes severos, ¿ya? Entonces requieren asistencia para todas las actividades de la vida diaria. ¿Ya? Aparte de eso tenemos una persona mayor que es electrodependiente y en estos días hemos estado con un generador pequeño pudiendo cubrir un poco esta necesidad. En el hogar recibieron la donación de un generador un poco más grande que esperan pueda ayudar aún más en las labores diarias, que no son pocas. Lampa fue una de las comunas más golpeadas en la región. Esta imagen muestra el sector de Puente Negro, donde cerca de 60 postes se dieron. Hemos estado permanentemente georreferenciados como en zona roja. Eso quiere decir que más del 75% de la población ha estado sin suministro eléctrico, situación que inmediatamente ya me parece un poco dudoso, ya no confiamos en los datos que nos entrega la empresa eléctrica. Nosotros creemos y tenemos certeza que estuvimos en un 100% de la comuna sin suministro eléctrico, lo que significó que tuvimos que cancelar nuestras clases y nuestros establecimientos educacionales. En una primera cuantificación se habla de cerca de 100 postes en el suelo, tan solo en esta comuna del sector norte de la región metropolitana, en la que los vecinos ya están cansados. Ya una semana sin luz ya, y el viento dejó la pura embarrarme. Y no se ve ni un avance en lo que es luz, gente que están con los árboles, que no le han ayudado. Igual incómodo todo lo básico, por ejemplo, hoy día las niñas entraron al colegio, nos costó mucho de vestirlo todo y el transporte igual. Volviendo al hogar de Fundación Las Rosas, el llamado es a poder aportar para reunir fondos. ¿Para qué? Nosotros tenemos una página web www.fundacionlasrosas.cl. Ahí nosotros estamos con una campaña de donación para grupos electrógenos para todos los hogares de Fundación, para evitar que frente a una nueva emergencia nos veamos enfrentados a esta situación. En la actualidad, 22 de los 28 hogares no cuentan con un grupo electrógeno y por eso se ha levantado esta campaña a la que invitan a todos a poder unirse. Nos acompaña justamente en el estudio, lo habíamos anunciado el director del CERNAC. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Mónica, buenas noches. Lo primero que quisiera, una explicación general. En estos casos, ¿cuál es el rol, Andrés, que tiene el CERNAC? Bueno, creo que un rol muy importante, en primer lugar, porque el CERNAC, de acuerdo a las atribuciones que tiene la Ley del Consumidor, puede intervenir directamente en este tipo de incidencias que afectan a muchas personas masivamente y que afectan sus derechos como consumidor. En ese caso, el CERNAC, en este tipo de mecanismos colectivos, tiene tradicionalmente la posibilidad de deducir demandas colectivas, que significa interponerla ante los tribunales. O sea, reunir a la gente o a las instituciones y ayudarlos en el fondo el CERNAC lo que hace es representar el interés colectivo de todos los consumidores sin necesidad de tener una representación directa, es por el mandato de la ley. Y por lo tanto el CERNAC puede actuar a través de una demanda colectiva o bien a través de lo que hemos hecho en este caso, de un procedimiento voluntario colectivo, que es una instancia extrajudicial en el que hemos dicho que la empresa, tanto CGE como Enel, se sienten a la mesa y negocien una compensación rápida, ágil y completa a los consumidores. ¿Por qué es mejor eso que una demanda colectiva? En primer lugar, porque pone el foco en la solución del problema desde el punto de vista de las compensaciones e indemnizaciones a los consumidores. Habitualmente en las demandas colectivas se discuten una serie de otros temas, entre ellos, por ejemplo, las multas, que son a beneficio fiscal, las eventuales agravantes y otras circunstancias que se litigan en juicio, deben acreditarse en Esto juicio. Es más rápido. Es mucho más rápido. Pero además implica de alguna manera, no sé si probablemente no legalmente, pero éticamente, implica un reconocimiento también de inmediato de las empresas de que no actuaron de la manera en que debieron actuar.
A ver, expresamente... Porque por algo están compensando, digamos, de forma voluntaria. Sí, expresamente la ley dice que no significa un reconocimiento infraccional de que han cometido infracción. Pero evidentemente cuando una empresa se sienta a negociar con el SERNAC es porque asume íntimamente, por supuesto, de que aquí ha habido una gran afectación a los consumidores. Y además, ante este tipo de hechos, la situación es evidente. Sí. Ahora, yo quiero preguntarle, ¿cómo califica usted el actuar de estas empresas? ¿Le parece suficiente justificación para la magnitud del daño y la demora en solucionarlo, la gravedad del incidente climático, por llamarlo de alguna manera? Yo diría que transcurrido todos estos días, con posterioridad al inicio del evento que se produjo el jueves en la noche, el viernes, me parece que el comportamiento de las empresas es inaceptable e impresentable. Porque evidentemente estamos todos de acuerdo en que tuvimos una situación climática particular, vientos que no teníamos hace mucho tiempo, daño en la infraestructura eléctrica que no se producía incluso desde hace mucho tiempo atrás, pero la capacidad de reacción de las empresas, la reposición de un servicio básico, las cuadrillas que estén trabajando y la identificación de los problemas críticos, además de la información, me parece que es completamente deficiente y inaceptable. Ahora, lo que dicen las empresas normalmente es, funcionamos con un estándar para tiempos normales y cuando hay un evento como este, lo multiplicamos por varias veces. Debieran tener un estándar para tiempos normales más alto aún de cantidad de cuadrillas y multiplicarlo aún más cuando se producen estas situaciones? O sea, aquí hay planes que obviamente trabajan con la superintendencia del ramo en relación con este tipo de la capacidad de respuesta. Pero lo que nosotros podemos decir... Ahí uno se pregunta si no hay una falla basal de la norma técnica, porque, a ver, está la ley, después están los reglamentos y está la norma técnica, que es la que baja a suelo, básicamente, todas las condiciones. Y uno se pregunta también si quienes trabajan en la institucionalidad, supervisora y fiscalizadora, no es también una falla de ellos en el sentido de no exigirles permanentemente y para eventos extraordinarios mayor contingente. Yo diría que eso siempre es susceptible de reforzamiento y de mejora, pero aquí yo quisiera poner el punto en lo siguiente. Las empresas son empresas profesionales que se dedican a la prestación de un servicio básico esencial para los consumidores. Y en este caso tienen una cobertura de un porcentaje de la población muy significativo y sabemos en estos tiempos que la electricidad tiene muchas funciones y por lo tanto la principal responsable, todavía considerando lo que tiene que ver con el efecto del cambio climático que se produce también respecto de las fuentes de energía, etcétera, es la propia empresa. La propia empresa tiene que estar preparada para eventos como este, que antes probablemente hace 5 o 10 años no los teníamos, pero ahora los tenemos y no es algo que creo yo los climatólogos entiendan que eso no ocurre. Bajemos a la situación de hoy día. ¿Quiénes y cuándo se sientan a esta mesa para encontrar estas compensaciones voluntarias más rápidas que una demanda colectiva? ¿Cuándo empieza a funcionar esta mesa y quiénes van a estar representados? Bueno, hemos iniciado el día de hoy estos procedimientos en que hemos, por supuesto, emplazado tanto a CGE, la empresa que también presta mucho servicio eléctrico en zonas rurales del país, y a Enel, para efectos de que nos conteste si se someten a este procedimiento. En el caso de Enel ya manifestó que se va a someter formalmente al procedimiento. CGE estamos esperando esa respuesta y esperemos que lo haga prontamente. ¿Ha habido más resistencia de parte de CGE de sentarse a la mesa? Yo diría que sí, no hemos tenido una comunicación directa por parte de CGE ante esta situación climática en el sentido de acercarse hacia el SERNAC, ni tampoco entiendo hacia ninguno de los interlocutores como municipios u otros, para efecto de decir, bueno, ¿cómo contribuyo a reparar, aunque sea en parte, esta situación? ¿Qué le parece eso a usted como director del SERNAC? Inaceptable, me parece inaceptable porque aquí está en juego... yo creo que la dignidad también de los consumidores, lo veíamos recientemente, adultos mayores, niños, familias de zonas rurales incluso, que no han contado con este suministro básico durante más de 5 días. Dígame usted si yo me equivoco, pero CGE tiene capitales chinos. Sí. Mayoritariamente, ¿no? Así es. Ya. Y usted dice que hasta ahora, a diferencia de él, no han aceptado sentarse a la mesa.
No. ¿Qué daño reputacional puede tener para una empresa no solo el desastre que hay en el servicio, la tardanza en reponerlo, sino que además decidir que una empresa como CGE decida o no sentarse o demorarse en contestar, me siento a una mesa para compensar voluntariamente? ¿Hay un daño reputacional? Por supuesto que sí, y yo creo que también la sociedad chilena puede desacreditar o deslegitimar empresas que no se enfrentan a los problemas ni tampoco toman medidas reparatorias cuando estos se producen. Yo creo que ya se está discutiendo, cuestión que por supuesto no corresponde pronunciarse por el CERNAC, pero en lo que tiene que ver con la revocación de las concesiones, y por lo tanto eso es grave. Esto puede tomar fuerza, esta idea, en la población, en las autoridades, en la clase política. Por supuesto. Yo no sé si CGE particularmente está ponderando ese hecho. Yo creo que está minimizando, se está quizás asilando en aspectos técnicos. Aquí estamos hablando de la dignidad de las personas, estamos hablando de un suministro básico que no fue provisto ni fue, digamos, reparado, repuesto en un plazo que parece razonable. Todos entendemos los efectos de esta situación desde el punto de vista de los efectos en la infraestructura, pero tiene que haber una capacidad de respuesta mucho mayor cuando hay un compromiso, o que debe haber un compromiso con la ciudadanía. Ya, pero es importante lo que usted nos dice, que este daño reputacional puede hacer que tome más fuerza este cuestionamiento en autoridad, en la ciudadanía, a cancelar básicamente las concesiones. Por supuesto, hoy día mismo en el CERNAC tuvimos más de 35 alcaldes. Tuvimos también, hemos tenido también comunicación con otras representantes de la sociedad civil. O sea, hay un cierto consenso que esta situación es inaceptable y por lo tanto acá hay una cierta idea que se está instalando en el colectivo respecto de que empresas de esta naturaleza no están a la altura de las circunstancias. Y que por lo tanto hay que caducar o cuestionar su concesión. Eso es lo que se ha estado planteando. ¿Y eso es lo que usted cree que puede crecer? O sea, ya se está planteando, yo creo que es un hecho de la causa, la circunstancia de que hay voces que pueden ser disidentes, pero que hay algunas que están planteando eso. ¿Y usted le parece adecuado eso, no? No creo que me corresponda, Mónica, pronunciarme en este momento respecto de eso. Sí, lo que creo es que las empresas cada vez están debiendo tener un estándar superior de responsabilidad social, particularmente las que tienen o prestan servicios básicos. Yo creo que eso, indudablemente, sean de capitales de donde sean. Aquí en Chile tienen que respetar también la institucionalidad, cuando muchas veces en otros países, sus países de orígenes, tienen otros estándares que a veces no cuesta tanto que los cumplan. Y aquí esperamos que estén a la altura de las circunstancias. Dejemos por un tiempo el tema de este crecimiento en la idea de este crecimiento que dice usted está produciendo en el colectivo de cancelar las concesiones, que usted dice ya está instalada esta idea en el colectivo. Y quiero preguntarle si hoy día las multas son suficientes. Las multas le corresponden básicamente a la SEC, pero a la Superintendencia Eléctrica de Combustible. ¿Cómo CERNAC ustedes no tienen posibilidad de aplicar multas o sí la tienen? No, el CERNAC no tiene una facultad sancionatoria y por eso que hay un proyecto de ley que se está discutiendo en el Parlamento y que lamentablemente a veces hemos tenido visiones contrarias al potenciamiento de las facultades del CERNAC, y aquí es una muestra. Este caso, como también ocurrió a propósito, por ejemplo, del caso de la colusión del papel higiénico, en que obviamente siempre es necesario tener una agencia de protección al consumidor que sea fuerte, potente y que represente este interés público. Ahora bien, en este caso... Pero usted sabe que cuando se trató de dar facultades sancionatorias al CERNAC, esto terminó en el Tribunal Constitucional. Así es. ¿Fue un error aquello, a su juicio? ¿Necesitan facultades sancionatorias ustedes? Yo creo que a la vista de las circunstancias, más allá de lo que fue el diseño de ese proyecto de ley, que ahora el que se plantea en el Parlamento es distinto, yo creo que sí, la gente, cuando nosotros atendemos todos los días de Arica a Punta Arenas, sobre todo a consumidores vulnerables, hipervulnerables, nos demanda la posibilidad de que nosotros tengamos la posibilidad de sancionar a una empresa que evidentemente la sanción y la multa a veces es a beneficio fiscal, pero el hecho de que haya una especie de reconvención a esa empresa que se ha tenido mal comportamiento y al mismo tiempo el incentivo para solucionar el problema, eso es lo que genera o que debería generar una reacción rápida del regulador. Hoy día, dado el nivel de multas que existen, ¿le parece que son adecuadas o bajas todavía?
Desde el punto de vista de la ley del consumidor, esto fue reforzado también en esa reforma y yo creo que... ¿Esas son compensaciones? No, las multas también fueron altas, que fueron aumentadas. El problema aquí yo creo, Mónica... Pero juntemos, multas del SERNAC, compensaciones que también pueden ser por el lado de la ley del consumidor, multas y compensaciones. Más, en el fondo, también las multas que pueden venir... y también de alguna manera compensaciones un poco más parciales por el lado de la Ley General de Servicios Eléctricos, o más bien la ley de la SEC, que es la 18.410. Ok, juntemos todo. ¿Le parece que es suficiente? O sea, en el papel me parece que sí. Lo que pasa es que esa aplicación de multas con todas las condiciones de agravantes, atenuantes y los máximos, lo fijan los tribunales de justicia, lo que está bien en el Estado de Derecho. Lo que pasa es que es necesario también, creo yo, que nuestra judicatura sea permeada también respecto de principios que no están presentes en las disputas de carácter comercial entre privados. Acá estamos hablando de un proveedor profesional y de un consumidor que requiere una mayor protección, un estándar de protección. Y la idea de las multas en todos los sistemas regulatorios es que desincentiven prácticas que afectan al consumidor. Hoy día las multas son muy bajas. Hoy día, las multas existentes que usted califica como muy bajas, ¿desincentivan cometer las faltas o el mal servicio que se está entregando? Yo lo diría de la siguiente manera. En materia de protección al consumidor, exclusivamente, no en otros ámbitos, en materia de protección al consumidor, las multas que imponen los tribunales de justicia no disuaden prácticas abusivas en contra de los consumidores. Clarísimo. ¿Es hoy día, de alguna manera, un buen negocio dar un mal servicio? En algunos casos yo creo que sí. Absolutamente. Creo yo que hay modelos de negocio de ciertas empresas que están orientados a infringir los derechos de los consumidores y que ante una respuesta de la institucionalidad reparan en parte o derechamente no reparan y litigan hasta apropiarse de lo que es un daño a los consumidores. Y eso evidentemente existe. Sin facultades sancionatorias, ¿el SERNAC sigue siendo un león sin dientes o tal vez un cachorro sin dientes? Porque por último un león no tendrá dientes, pues está viejo en algún momento, pero da un zarpazo, no sé, pues igual da susto. Entonces por eso le digo un cachorro sin dientes incluso. Yo no diría eso, Mónica. Yo creo que el SERNAC evidentemente siempre va a requerir mayores competencias y que esa competencia a la altura de los tiempos del dinamismo de los fenómenos de consumo. Y eso lo vemos también respecto de otras agencias del consumidor que tienen otras facultades, pero el SERNAC en Chile, y hoy día dimos una muestra de aquello, yo creo que es respetado, tiene también la capacidad de articular soluciones. También diríamos que en algunos casos las intervenciones del SERNAC, cuando es decidida, es temida por parte de ciertas industrias o mercados, pero nosotros también, aparte de utilizar, como se dice vulgarmente, el garrote, también hemos promovido lo que tiene que ver con las buenas prácticas y reconocer, y la zanahoria. Entonces tampoco es que nosotros demonicemos a las empresas, por el contrario, nosotros distinguimos a aquellos que se comportan mal. Y si no se distingue, además, y se es injusto con los buenos empresarios, con los que trabajan bien, si son todos malos, no es ninguno. Por supuesto. Entonces, eso, claro, también es importante. Es importante y al mismo tiempo siempre, creo yo, va a ser necesario reforzar las facultades nuestras. Usted estuvo sin luz, ¿o no? Sí, estuve un periodo sin luz, pero desde el sábado ya me volvió. Yo creo que mejor se lo devuelvo rápido al director del SERNAC. No, pues si no sabían, pero digo yo. Y en términos humanos también, ha faltado aquí, porque una cosa son los números y todo, ¿ha faltado aquí empatía también o no? Por supuesto, absolutamente. Absolutamente. Yo creo que, y eso creo yo que lo hemos evidenciado en el tenor de las respuestas de las empresas involucradas, que cuando uno los invita a decir, miren, aquí lo que tienen que hacer es rápido, reparar en parte lo que ha sido esta afectación a la vida cotidiana de las personas, lo que ha afectado finalmente en su día a día. Y ellos arguyen argumentos técnicos que no tienen que ver con la situación que estamos enfrentando como país, como sociedad. Entonces, ¿cómo así que no tienen que ver? O sea, no creo que el punto aquí sea fundamentalmente entrar en una discusión
técnica, que por lo demás hay argumentos técnicos para sustentar altas compensaciones a los consumidores, sino que la disposición de las empresas sea renuente a entregar una compensación llana y directa y rápida para compensar. Bueno, tenemos el ejemplo de lo que ocurrió, por ejemplo, el año 2017-2018 con CMPC, la colusión del papel. Más allá de lo condenable que fue esa actitud, aquí hubo una empresa que rápidamente dijo, mire, reparo en parte esta situación aquí, y se acordó... Una parte chiquitita, no, sí. por supuesto, O sea, por porque supuesto. esto comprende que para los chilenos 7.000 pesos no... Por supuesto que sí, pero con la institucionalidad que teníamos en ese entonces también, llegar a eso hubiera sido muy complejo. Entonces, bueno, evidentemente que esto significa no solo la voluntad, no podemos depender de la voluntad de las empresas. No, y además estamos hablando de un caso mucho más grave, sí, porque estamos hablando de colusión. Absolutamente, o sea, sí, de todas maneras. Sí. Y por otro lado, tiene que fortalecerse la institucionalidad para efecto de que se prevengan este tipo de situaciones y no ocurran más. Si esto sigue ocurriendo a futuro, ¿las propias empresas de alguna manera están poniendo en riesgo su viabilidad en cuanto a capital público, en cuanto a imagen, en cuanto a las reglas que van a terminar haciendo para que funcionen? Por supuesto que sí, o sea, ya de un tiempo a esta parte hay una tendencia muy marcada a nivel internacional respecto de la sostenibilidad y la vinculación social y el rol social que tienen las empresas en relación con el público al que atienden. Y eso va mucho más allá de la prestación directa de un servicio básico que ya por sí solo es esencial, sino que al mismo tiempo respecto de lo que tiene que ver con organizarse para efectos de reconocer las particularidades de la sociedad a la que atienden, vincularse como ocurre, por ejemplo, en zonas rurales, de las tradiciones, las materias culturales, de manera de integrar temas ambientales, es decir, un conjunto de cosas que permitan esa viabilidad. Para cerrar, el ser un país más chiquitito y un mercado más pequeño, ¿hace más difícil enfrentarse en este y en otros casos a grandes empresas? En el caso cuando usted me dice además de SG que tiene capitales chinos, no es solo el capital de la empresa, son empresas también en relación con un Estado, un gigante. Entonces, el ser un país pequeño y un mercado chico, ¿hace más complejo todavía enfrentar a empresas enormes? A veces se plantean ciertas dificultades, pero yo diría que en general, en lo que ha sido la experiencia del CERNAC al momento de fijar ciertos estándares y compensaciones, evidentemente se pone en juego lo que es la idiosincrasia de nuestro país, las particularidades de nuestro país. Lo que sí, yo creo que hay un desafío para los ejecutivos de esas empresas que son chilenas, los ejecutivos chilenos, respecto de sus matrices extranjeras, para entender que aquí también deben cumplirse estándares altos en materia de protección al consumidor. Que en otros países, porque sí, comparé, por ejemplo, en Chile se aguanta 9 horas sin que sea una falta. En esta norma técnica, 9 horas al año de corte de suministro. Estamos con harto más, muchos los chilenos y chilenas. En otros países de la OCDE son 2 horas, 1 hora. O sea, ya tenemos estándares más bajos que en otros países más desarrollados, pero aún así esos estándares no se cumplen. Entonces, claro, por eso le decía yo, un país más chico, un mercado más pequeño, si no es difícil. Y quiero cerrar preguntándole... los estándares, dos cosas. Uno, si los estándares tienen que ser más exigentes. Por supuesto que sí. Yo creo que todo lo que tiene que ver con servicios básicos para la ciudadanía tienen que tener una regulación estricta y, evidentemente, considerar todo lo que significa para la vida cotidiana de las personas. Eso es fundamental, elevar esos estándares y potenciar también a los reguladores y, por supuesto, el rol del CERNAC. Uno se pregunta si, bueno, en fin, si ahí no hay también labor que deberían haber hecho hace rato los parlamentarios. Y cierro preguntándole, ¿qué le aconseja a usted, a una persona en su casa que todavía está sin luz? Bueno, primero decir que uno no puede sino empatizar frente a esa situación. Pero por otro lado, desde el punto de vista más práctico, es decir, cuando pueda, reclame ante el CERNAC directamente. Eso nos va a servir mucho para identificar también los problemas que ha tenido. Guarde registros respecto de los productos congelados, por ejemplo, que sufrieron pérdida completa probablemente, los artefactos eléctricos que tuvo problemas. También registros
boletas y todo lo que tenga respecto de cosas que haya comprado, productos que haya comprado con ocasión de la falta de luz. Si tuvo que comprar un balón de gas, que si tuvo que comprar agua embotellada porque no tuvo agua, todo eso. Pero es eso lo importante. resguarda la ley del consumidor. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque en el caso de la Ley General de Servicio Eléctrico, eso no está incluido. Bueno, no, por Entonces supuesto. está solamente incluido la cantidad de energía o de días que no se entregó el servicio, pero no el daño causado. La Ley del Consumidor sí incluye el daño Por causado. supuesto, es lo que establece y complementariamente la ley eléctrica es Ya. precisamente los daños emergentes causados directamente, lo que dejó de percibir una persona, el daño moral está también considerado, todas las aflicciones, todas las molestias, dolores que son incuantificables en este caso también está dentro Y entonces, de los daños que deben repararse. Para cerrar, comparando con otros periodos, aparte que no, obviamente que no van a poder cobrar, evidente, los días en que no hubo luz, ¿cuánto va a recibir cada persona? ¿Qué aspiraría usted que recibiera cada familia de compensación de las empresas? Bueno, es difícil decirlo porque este ha sido un caso muy particular y muy excepcional, pero lo que hicimos a propósito del evento de mayo, que fueron 4 días aproximadamente con distintas intermitencias de luz, lo que se está planteando allí es personas que, por ejemplo, tuvieron más de 36 horas sin luz, un mínimo de 25.000 pesos, llegando hasta los 45 o más, abriendo también... ¿Por día o en total? No, en total. Y eso... ¿Por, que ocurre, por familia? Por cliente residencial. Lo que ocurre es lo siguiente. Pero es como nada. Eso estamos hablando de 36 horas, estamos hablando, por ejemplo, de un día y medio sin luz, el equivalente a una cuenta mensual, que es en promedio 25.000 pesos. Claro, pero para el daño es poco. Lo que pasa es que, aparte de eso, se abrieron distintos procedimientos que tienen que ver con la acreditación de daños en el artefacto eléctrico, pérdida de alimentación de alimentos, de medicamentos, enfermedades causadas con ocasión de la pérdida de luz. Eso iría aparte. Es aparte. Ya. Por lo tanto, podríamos llegar a un monto bastante superiores a eso. Andrés Herrera, director de CERNAC, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Gracias, Prime. Que Mónica. tenga muy buenas noches. Igualmente, gracias. Seguimos avanzando. Hoy fueron presentados los resultados de una nueva versión de la encuesta urbana de seguridad ciudadana correspondiente al año 2023. Entre los principales hallazgos destaca el indicador de victimización, que se mantuvo en un 21,7%, y la percepción de inseguridad, que se redujo en 3 puntos porcentuales respecto a su máximo histórico alcanzado en 2022. Colomba Eijols con el informe. Fue en el mediodía de este martes cuando personal policial de la prefectura Radio Patrullas Oeste se trasladó hasta el aeropuerto de Santiago tras recibir un llamado en el que se dio aviso del robo de un camión desde el interior del terminal aéreo. Se recibe una llamada de un vecino del sector de Ciudad de los Valles en donde le informa a personal de Carabineros que se está efectuando el robo de un camión, ante lo cual se constituye personal de Carabineros, se hace un seguimiento controlado en donde incluso pasan por el sector del aeropuerto internacional y se logra la detención de estos sujetos en el sector del enlace con Américo Vespucio. Detención y recuperación del vehículo que se pudo realizar por la amplia presencia policial en las dependencias del aeropuerto internacional por la salida del presidente de Brasil del país. Un despliegue preventivo que pudo evitar algún hecho delictual, el mismo que se ha llevado a cabo en varias comunas en el último año y que eventualmente ha logrado disminuir la percepción de inseguridad, cuyo índice fue dado a conocer en la nueva versión de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana. ¿Qué es lo que se ha hecho? Incrementar el presupuesto de distintas instituciones del Estado de forma histórica, incrementar también de forma histórica en más de un 80% el presupuesto que se le ha entregado a los municipios del país, en implementar planes operativos como el Plan Calle Sin Violencia, el Plan Antiencerronas y otras acciones operativas que han permitido dar resultados. Resultados que por primera vez en la historia de esta encuesta, que se realiza desde el año 2003, se pudieron obtener de forma específica, abarcando 136 comunas en su medición, con lo que se alcanzó una representación estadística del 85% de la población urbana a nivel nacional, mejora que también tuvo una modificación adicional. Hace 10 años que seguíamos con una metodología que estaba teniendo ciertas deficiencias, sobre todo en materia del alcance de los delitos que se estaba cubriendo. Hemos sido capaces en esta actualización, por lo tanto,
de incorporar nuevos delitos que son más prevalentes y que hacen más sentido en el seguimiento de este fenómeno. Entre los que destacan delitos como soborno, extorsión y acoso, nuevos indicadores que pretenden aumentar la oferta estadística para poder poner a disposición de la comunidad nueva información que sea útil, veraz y que permita tomar decisiones basadas en evidencia, una que en 2023 dio cuenta que la victimización alcanzó un 21,7%, cifra que se mantuvo estable en relación al año anterior. El dato objetivo y preocupante es que el número de familias que han sido afectadas por delitos de alta connotación social, ese se mantiene estable y en eso creo que hay que hacer ajuste en el plan Calle Sin Violencia. Nosotros hemos planteado insistentemente pasar un plan Calle Sin Violencia 2.0 que tenga un foco exclusivo en el control preventivo migratorio. Las políticas públicas que el gobierno ha llevado a cabo, la verdad es que no han dado el ancho y se necesitan medidas a corto plazo más intensas que las que está impulsando este gobierno, donde muchas veces el sesgo ideológico o la incapacidad de ponerse de acuerdo en su sector lo lleva a tomar medidas que no son las suficientes para poder reducir estos índices. Índices que lograron establecer que un 54,3% de las personas cree que la delincuencia aumentó en su barrio, mientras que un 76,4% de los encuestados reconoció un incremento de estos hechos en su comuna. La reflexión de fondo es, claramente la encuesta no miente, esta es la sensación que tienen los ciudadanos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo comisiones, reuniones de trabajo, manos arriba. Aquí claramente yo tengo una posición que toda la opinión pública conoce. Ha llegado el minuto de enfrentar por la fuerza a los delincuentes, sin miedo. Nosotros sabemos que hoy día la crisis de seguridad que está enfrentando la región metropolitana es compleja, es profunda, le afecta la libertad y la vida a los vecinos de Maipú y de todas las comunas, y el foco nuestro hoy día tiene que ser en no quitarle gravedad al problema, no cantar victoria ante ningún pequeño paso que se pueda dar, sino que abocarnos de lleno a trabajar de manera coordinada entre las distintas instituciones del Estado para poder aumentar la seguridad en nuestros barrios. Tarea a la que también se deben abocar los ciudadanos, dicen las autoridades, para que a través de las denuncias formales que estos hagan a personal policial se pueda mostrar el panorama delictual real. Seguimos avanzando en las noticias en CNN Prime con otras informaciones y una muy importante, el ámbito judicial. El abogado Luis Hermosilla renunció a su derecho de guardar silencio y declaró por primera vez ante el Ministerio Público como imputado en el marco de la investigación del caso sobre filtraciones de audios. El registro de una reunión donde se habló de posibles pagos a funcionarios públicos, eso es un soborno, si es que fuera efectivo, llevó a la Fiscalía a abrir una indagatoria donde se alistan además la solicitud de formalización y la petición de prisión preventiva del cuestionado lobista. La nota es de Estefanía Bustamante. El silencio afuera de la Fiscalía Oriente era similar al que guardó Luis Hermosilla por 9 meses antes de cruzar esa puerta. Solo ahí, el reconocido abogado de la plaza cambió su actitud frente a los fiscales al testificar por primera vez en la causa conocida por su nombre, el caso Hermosilla. No podemos declarar estamos en medio de la declaración. Solo la voz de su hermano, el abogado Juan Pablo Hermosilla, se escucharía una vez cumplida la primera de al menos 2 jornadas de declaración. Es que pocas palabras salieron del imputado, que con particular calma dejó las oficinas de la Fiscalía tras 4 horas de testimonio. No ha concluido la declaración, así que no podemos hacer muchos comentarios de nada. Lo que sabemos es que en este momento lo que se está investigando, de acuerdo a la grabación que se conoció en su momento, fue por el tema de un posible cohecho. Y de ahí han surgido, como ustedes recordarán, una investigación por lavado de dinero. Necesitamos una caja para gastos, una caja negra. Crear una caja apagadora o una caja negra, como dijo Hermosilla, fue una de las frases más polémicas del audio revelado por CIPER. 105 minutos de reunión entre el abogado Daniel Sauer y María Leonarda Villalobos, donde se hablaba de supuestos pagos de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero. Parte importante de esta hueá se arreglan con plata que se pasan así. Y se pasan en un sobre. Y aquí estamos haciendo una hueá que es delito. Esta hueá es delito. Y es la única manera de hacerlo. Nosotros sostenemos que si bien hubo errores graves que se cometieron en esa reunión que da cuenta de esa grabación, sí nosotros
estimamos que no hay delito, pero hoy día lo que estimemos nosotros da lo mismo. Lo importante es colaborar con la investigación, que es lo que estamos haciendo, respondiendo a las preguntas que nos hagan los fiscales. Los fiscales Felipe Sepúlveda y Miguel Ángel Orellana lideran el equipo que investiga al influyente lobista y a la abogada María Leonarda Villalobos, mientras que el empresario Daniel Sauer es indagado bajo el denominado caso Factop, otra de las múltiples aristas del caso Hermosilla. Me parece que es una situación que no puede llamar la atención a nadie, es de público conocimiento que existe una investigación en la que, por hechos en los que él ha estado involucrado. El contenido de la declaración, por supuesto, sigue siendo reservado, los fiscales están realizando dicha diligencia. Ese teléfono puede transformarse en una caja de Pandora que puede terminar por afectar el funcionamiento de distintas instituciones. Es muy significativo que esta diligencia se lleve a cabo y lo relevante es lo que va a suceder en los días próximos en las decisiones que debe adoptar el Ministerio Público sobre la situación procesal que lo afecta. Como dijo antes y ahora el ministro de Justicia, se abrió la verdadera caja de Pandora cuando en noviembre se incautó el celular de Hermosilla. Su contenido no hizo más que exponer un entramado que terminó incluso con la salida del director de la Policía de Investigaciones tras filtrar información reservada al abogado. ¿Le pagaban por filtrar información? Respecto de una investigación abierta, no es mucho lo que puedo plantear. Se han mantenido las investigaciones, creo que estaba en esta condición secreta, pero no tengo información. O sea, yo creo que se está investigando bien, pero no tengo información, o sea, no tengo insumos, no tengo nuevos antecedentes, más allá de los que ha salido en la prensa. El exdirector de la PDI estuvo 1 mes y medio en prisión preventiva hasta que la Corte revocó la medida cautelar. Siguen investigaciones a causa, al igual que la de posible tráfico de influencias en nombramientos judiciales. Yo lo que le puedo negar es que existen esos chats, porque esos chats no existen. En ese caso declaró como testigo el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Estaba citado a las 5:30 de la tarde en la Fiscalía Oriente y declaró por 20 minutos. Públicamente ha negado los chats con Hermosilla. Es efectivo que el día martes 6 de agosto, en horas de la tarde, concurría a declarar voluntariamente en calidad de testigo ante el fiscal Felipe Sepúlveda. Los detalles de la declaración testimonial pertenecen a un expediente reservado, a cuyo contenido no es posible referirse. Una verdadera caja de Pandora que la Fiscalía buscará encauzar en las próximas horas, porque una vez que concluyan los interrogatorios, el Ministerio Público estará en condiciones de formalizar y pedir la prisión preventiva del emblemático abogado Luis Hermosilla. El índice de evasión en el transporte público llegó al 38,2% este primer semestre. Esto es de 1,6 puntos porcentuales menos que la última medición tomada entre julio y diciembre de 2023. Así lo informó el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que agregó que hubo crecimiento de 17 puntos en la validación de pagos en los buses del sistema Red. Los detalles con Pablo Figueroa. Sinceremos, estas imágenes que estamos presentando evidentemente no son espontáneas. Porque si bien esta fiscalización fue un punto de prensa, lo que está acordado previamente es además uno de los ejes del plan anti-evasión del Ministerio de Transporte, porque se han realizado a la fecha más de la mitad de los 300.000 comprometidos. En total, 164.400, que han dejado un saldo de 17.061 infracciones. Obviamente seguiremos manteniendo los esfuerzos para poder seguir bajando esta cifra, y para ello agradecemos por una parte el trabajo de conductoras y conductores, también para cerrar la puerta trasera, que es una medida ya implementada y que ha dado también excelentes resultados para controlar la evasión. Es así que ya durante este primer semestre ya del presente año hemos logrado la detención de casi 40 personas que estaban siendo buscadas por la justicia, que tenían órdenes de detención, órdenes de arresto, y además también hemos detectado una cantidad importante de personas que han sido detectadas cometiendo delitos flagrantes. Es por esto que no tan solo tenemos aquí una dimensión de evasión del pasaje del transporte público, sino que también tenemos una dimensión de seguridad pública, que es la que estamos entregando. Pero el principal dolor de cabeza es la evasión, la que tras rondar el 20% desde el inicio del Transantiago, desde 2016, esos números han despegado para finales de 2023 estar por sobre el 40%. Hace un año, esos números eran un 45%. Y ahora, este mes, estamos cerca del 38,2%. Por supuesto, un 38,2%, si bien marca una tendencia que es la que queremos favorecer, estamos lejos de estar contentos porque necesitamos que estas cifras sigan bajando. Este primer semestre, la cantidad de validaciones alcanzó los 372 millones de validaciones en bus,
que es un 17% más que el año pasado, que de nuevo representa una muy buena noticia porque habla de que estamos viajando más en transporte público, que si lo comparamos con el sistema completo, que aumentó un 12% las validaciones, habla también que el bus se va también fortaleciendo como componente estructural también del sistema. Súbete al tren. Es que claro, el sistema de transporte se encamina a cumplir 25 años desde que, tras afirmarse un poco, no logra establecer una cultura de pago. Tiene varios focos que son relevantes. Por un lado, el aumento de la fiscalización, que es de un nivel bastante bajo, aumentó, pero sigue siendo bajo a estándares internacionales, lo cual es un punto a mejorar. Podríamos hablar de un subsidio focalizado, porque tenemos hoy en día familias que gastan más del 20% de su presupuesto familiar en moverse, en transportarse. Por otro lado, toda la concientización también que se realiza es muy importante porque tenemos que formar ciudadanos que sepan que el pago del transporte público es relevante. No meta la mano ahí. El Transantiago ha probado con campañas, fiscalizaciones focalizadas y para el segundo semestre el sistema red tiene un plan ya fijado. Vamos a tener un foco también puesto en el control de la evasión en las zonas pagas. Es importante porque es un elemento estructural en nuestra estrategia de reducción de la evasión, el aumentar la cantidad de zonas pagas. Las zonas pagas son este espacio en torno al paradero, donde la gente valida para entrar al paradero y de ahí en adelante, cuando ya llega el bus, todas las personas ya han validado y entran. Entonces ahí vamos a poner este segundo semestre también un foco para poder ir reduciendo la evasión en el sistema. Noticias alentadoras para uno de los problemas sin solución para el Estado. El que puede decir ahora con algo de certeza y con números consistentes que los buses se comienzan a convertir en una opción válida para el usuario. Ahora la tarea es hacer que esos casi 4 de cada 10 pasajeros validan su tarjeta. Y en otras materias, el empresario Alejandro Gil, presidente del directorio de la Clínica Las Condes, fue formalizado por el delito de apropiación indebida. Una veintena de sociedades médicas lo acusan de no haber pagado sus honorarios por prestaciones hechas al establecimiento privado de salud. La Fiscalía estima en 2.600 millones la deuda total. Los detalles con Joaquín Castro. La clínica no me las ha pagado. No me ha pagado las boletas. Son 3 boletas por más de 11 millones de pesos. La última vez que la clínica me pagó fue en septiembre del 2022. La denuncia de María Teresa representa el modo de operar de la Clínica Las Condes, que hoy está siendo indagado por la justicia. La enfermera trabaja hace casi 20 años en la institución, que según estimaciones del Ministerio Público, adeuda más de 2.000 millones de pesos a trabajadores que prestaron servicios en sus instalaciones. A pesar de múltiples gestiones, múltiples cartas del doctor con el que yo trabajo en este proyecto y todo, no ha sido posible que me paguen. Y en mi certificado de impuestos internos, digamos, de mi operación renta, me aparecen declaradas las boletas por Clínica Las Condes de impuestos internos. El no pago de sus boletas le ha causado más de un problema en su vida diaria. Yo cada vez que iba a la clínica tenía que pagar cuando voy en auto, porque a veces voy a pata, pero tengo que pagar el estacionamiento. Como ve usted, tengo mi mamá de 87 años con Alzheimer que vive conmigo, tengo que pagarle a alguien que se quede con ella para yo poder ir a hacer las cosas. Entonces sí, me ha significado plata. Al igual que ella, hay más de una veintena de personas que acusan el no pago de sus servicios en la Clínica Las Condes y que en sus declaraciones de renta figuran como pagadas. Es por esta razón que varios médicos presentaron una demanda en contra del director de la institución, el empresario Alejandro Gil, quien durante esta jornada fue formalizado por el delito de apropiación indebida. El delito que se le imputa es la apropiación indebida por parte de la clínica a través de sus instrucciones de los dineros que han sido recaudados por parte de la clínica. Con mascarilla, escoltado por sus guardaespaldas, salió rápidamente del juzgado Alejandro Gil, quien quiso evitar a como diera lugar las preguntas de la prensa. Finalmente, el empresario quedó con firma mensual, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a la clínica en los 8 meses que dure la investigación.
Particularmente se solicitaron en consideración al estado procesal, a la existencia de muchas diligencias pendientes que no nos ha permitido en el fondo tener en este momento una formalización global de todas las víctimas que estaban realizadas por los médicos en la clínica respecto de sus pacientes. Desde la parte creyente señalan que aún queda mucha información que no se ha entregado por parte de la clínica, lo que podría ampliar la cantidad de delitos que se le imputan a Gil. Llevamos casi 2 años ya en esta investigación del 2022 que iniciamos las primeras querellas, fuimos nosotros los que iniciamos las primeras querellas, y en ese sentido creemos de que la investigación sí ha resultado trabada a raíz de la manipulación y de la intervención que ha realizado el señor Gil al interior de la clínica. Las múltiples testigos, como también se señaló en la audiencia, dan cuenta de que es él quien decide, es él quien está involucrado en el día a día de la clínica. Esta no es la primera polémica en la que se ve envuelto el empresario como presidente del directorio de la clínica. En el 2021, la Seremi de Salud le aplicó una multa de más de 30 millones de pesos a la institución por administrarle una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, infringiendo los protocolos sanitarios. La Fiscalía tendrá 8 meses para acreditar el supuesto delito que se le imputa al empresario. Bueno, con una contusión en el cuello terminó Sebastián Sichel tras ser agredido en Ñuñoa. El candidato a alcalde de la comuna se encontraba grabando un video sobre los árboles caídos y la mantención del alumbrado público cuando un sujeto se acercó a agredirlo. El atacante, quien tiene antecedentes por el delito de amenaza, fue detenido por carabineros y trasladado a la comisaría número 18 de Ñuñoa. En tanto, el abanderado de Chile Vamos fue trasladado hasta un centro asistencial para constatar lesiones y posteriormente interponer una denuncia en contra del atacante en un hecho completamente repudiable. Nada, estaba haciendo lo que hago normalmente, que es caminar solo por las calles, o sea, con un equipo, viendo qué había pasado con los desastres que había ocurrido con la electricidad, conversando con los vecinos que había pasado con la poda de los árboles, cuando de repente escuché un grito, algo como el Frente Amplio va a ganar, no sé qué. Alguien cruzó la calle, sentí un gran golpe por el cuello a la derecha, después un golpe por el lado izquierdo y un amigo mío lo tomó y lo logró sacar porque me iba a seguir pegando esta persona. Trató de arrancar, los vecinos gritaron y lo denunciaron, lo grabaron y finalmente fue detenido por carabineros. Yo alcancé a cruzar algunas palabras con él, le pregunté por qué hacía esto, por qué construía la violencia. Él me dijo, nada, que los fascistas, no sé qué, se puso a gritar cosas. Bueno, la visita del presidente de Brasil a nuestro país finalizó sin una declaración conjunta sobre la crisis de Venezuela, tampoco con respuesta a preguntas de la prensa. En paralelo se llevó a cabo la participación del canciller Alberto Van Claveren y del embajador Jaime Gazmuri en las comisiones de Relaciones Exteriores. El ministro aseguró estar preocupado por la investigación en contra de los opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado. Los detalles con Macarena Román. Presidente, ¿qué quedaron con Lula sobre Venezuela? ¿Hablaron algo sobre Venezuela, presidente? ¿Presidente va a hablar del tema? Dejó en claro que sí hablaron sobre Venezuela, pero aún no se conoce el contenido de dichos diálogos. Lo único verdadero es que una declaración conjunta sobre este tema no se concretó. Presidente, só está indo embora. Pero la atención no solo estuvo ahí. Al Congreso llegó el embajador Jaime Gazmuri a exponer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, sesión que se constituyó de forma privada. A las 3 están en la cámara, ¿no? A las 3. Sí. El embajador Gazmuri luego llegó a la misma comisión, pero de la Cámara de Diputados, donde habló firme y claro. O sea, no hay ninguna razón técnica ni política que impida a un sistema digital perfeccionado, que tiene la disponibilidad de las actas al momento, que no la suba. La conclusión política es evidente. El que gana siempre muestra su victoria. Con esas palabras llegaron inmediatamente las presiones de algunos parlamentarios de oposición para dar un paso más allá y no quedarse solo con no reconocer a Nicolás Maduro como presidente electo. Entonces la pregunta es, ¿qué falta para que nosotros reconozcamos el triunfo de González?
Eso no significa reconocerlo como presidente electo, un poco la línea de lo que ha hecho Uruguay, pero sí, en el fondo, decretar el fraude. Creo que hay un cierto consenso en una gran parte de la comunidad internacional de no repetir la experiencia de digamos, presidente encargado Juan Guaidó. Básicamente porque no demostró ser efectiva, no produjo un cambio en Venezuela. El canciller detalló además que la oposición venezolana tampoco ha solicitado el reconocimiento de González por parte de Chile. Eso mientras la autoridad confirma que en paralelo Brasil, Colombia y México están intentando dialogar con el régimen venezolano. Creo que aquí hay una gran responsabilidad y esperanza sobre los hombros del presidente Lula, de lo que puede hacer México, de lo que puede hacer Colombia. En particular esos tres países me parece que pueden tener más influencia para negociar una salida pacífica a la democracia. La esperanza está puesta en ellos. Caminos para acercar posiciones fuera de nuestra frontera, pero que siguen generando tensión también dentro de ella. El Frente Amplio llamó al Partido Comunista a la prudencia respecto a la crisis de Venezuela. La postura de la tienda liderada por Carmona ha provocado más de una polémica en el oficialismo. Le pedimos a su presidente, al señor Lautaro Carmona, que actúe con la prudencia que requieren todos los partidos que somos parte del gobierno para ser una voz en materia de política exterior representada en el presidente de la República y en nuestro canciller. Es que el presidente del PC aseguró que hay secretarios de Estado que en el marco de la crisis venezolana han intervenido con cierto activismo que los disminuye como ministro. Clara alusión a autoridades como el titular de Vivienda, Carlos Montes, y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Tiene que ver con entrar a un debate de la contingencia en una posición que otros políticos, políticas tienen y participan del debate. Y eso puede disminuir la ascendencia y la potestad que tienen en su condición de ministro o ministra, que no es nuestro tema cuestionar si son o no son ministros, si deben hacerlo o no hacerlo. Palabras refrendadas desde el mismo gabinete por parte de uno de los ministros del presidente Gabriel Boric, que a la vez milita en el Partido Comunista. Yo soy ministro de Estado de este gobierno y sin duda que la posición oficial del país es la que fija el presidente y todos somos convocados a ser parte de esa definición. ¿Usted la comparte? Muchas gracias. Controversia en el gabinete que ahora se busca suavizar. El propio ministro Carlos Montes, el mismo que cuestionó la postura del Partido Comunista, afirmando que existe una diferencia profunda frente a este tipo de hechos, ahora bajó el perfil a la polémica. Discutir lo importante, cómo hacemos que el caso de la situación venezolana no afecta a la democracia, no afecta a América Latina. Esa es la discusión real y cualquier otra cosa son cosas que no son significativas. Lo que sin duda zanjará la postura del gobierno es lo que emita el presidente Gabriel Boric sobre su conversación con su par Lula da Silva. Eso mientras el canciller Van Claveren enfatizó en que están preocupados por la investigación que se anunció en contra de los opositores Edmundo González y María Corina Machado. 9:31. Hace algunos momentos conversamos con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sobre todos estos temas, cuánta molestia hay en la tienda por las declaraciones de los ministros de Estado, pero también, ¿cuál es la definición frente a Venezuela? Lo vemos en esta entrevista. Hoy día el embajador Jaime Gazmuri dijo que se publicaron resultados sin que fuera irreversible la cantidad de votos que faltaba por escrutar y la diferencia que había entre ambos candidatos y que por lo tanto, comillas, Maduro no puede declararse ganador. ¿Qué opina usted? ¿Puede declararse ganador Maduro? Yo creo que uno en esto tiene que tener una única línea y yo creo que es muy importante partir con este punto, Mónica, porque junto con toda la contingencia nacional que nos tiene muy ocupados, lo que está ocurriendo con Enel, lo que ha ocurrido con los cortes de energía, también es importante precisar nuestra posición como partido. Nosotros emanamos una declaración pública. En esa declaración decimos algo muy similar a lo que está señalando nuestro embajador, que es que necesitamos tener toda la información a la vista. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de poder dar garantías a todas y a todos del proceso electoral que se vivió. Había mucho temor cuando antes de la elección si iba a haber un clima que permitiese desarrollar el proceso electoral.
El proceso electoral se desarrolló de manera pacífica y eso nosotros lo saludamos como Partido Comunista. Y entendemos que ahora lo que corresponde, en línea también con lo que han planteado otros gobiernos e incluso nuestro presidente, lo que necesitamos ahora es tener toda la información sobre la mesa y entiendo que sobre eso es en el marco de lo que el embajador señala estas declaraciones. Y súper en simple entonces, usted hoy día no podría afirmar el presidente electo es Nicolás Maduro. Hoy día, con la información que tiene hoy día, ¿podría afirmar eso? Hoy día es difícil poder dar por cerrado el proceso electoral. Yo creo que ese es el debate. En simple, que sea difícil dar por cerrado el proceso eleccionario, quiere decir que coincide con el embajador que en ese sentido Maduro no podría darse hoy día por ganador. Es que ¿sabes lo que pasa, Mónica? ¿O usted no podría dar por ganador a Maduro? Es que evidentemente que podría ser muy simple una frase. Lo que a nosotros nos importa, por sobre todas las cosas como partido, es que lo que resulte de este proceso, que está aún en desarrollo y donde todas las actorías, ¿no? Organismos internacionales, otros presidentes y presidentas han señalado, es que se necesita la máxima legitimidad. Entonces el debate no es respecto de a quién se reconoce como presidente. Ese es un debate que han puesto algunos sectores en nuestro país, particularmente la derecha, que han emplazado al presidente de la República en una acción que al menos es llamativa, ¿no? De que tenga que declarar a un presidente electo. Nos parece que en esto lo mejor siempre es la prudencia. Entonces, y en tal ese vez sentido la es frase importante, correcta podría ser perdón, sí. Mónica, en ese sentido, como lo que necesitamos es ser contribuyentes, es lo que ha querido nuestro presidente de la República, es en lo que compartimos una mirada, lo que necesitamos es que aquí se cierre este proceso y para eso se tenga toda la información sobre la mesa. Entonces, no centrémoslo en Maduro, se lo pregunto en general. ¿Nadie puede declararse todavía ganador en Venezuela? Insisto, creo que el debate no es quién se declara como ganador. Pero esa es la pregunta que yo le hago, más allá de que usted crea que eso es el debate. Yo entiendo la pregunta, pero creo que es legítimo que uno pueda sostener, en función de apoyar lo que el propio gobierno ha sostenido como línea, que aquí el debate es cómo cerramos y se cierra este proceso electoral, dándole garantía a todas y a todas. Yo solamente en esto, Mónica... Es que el gobierno ha dicho más cosas, el gobierno ha dicho también que no son creíbles los resultados. El presidente ha señalado, y en eso nosotros hemos sido absolutamente claros, la línea de la política internacional la lleva el presidente de la República. Pero una cosa es que la lleve el presidente, lo cual nadie discute. Absoluta. Una cosa es que la lleve el presidente y otra cosa es que usted estén de acuerdo con lo que él está diciendo. Pero nosotros hemos compartido, insisto, yo creo que acá se ha generado una falsa polémica de un debate donde si uno mira la declaración de nuestro partido, no tiene ninguna diferencia con lo que el presidente ha planteado. Hay énfasis siempre distinto, por cierto. Entonces usted comparte que es difícil de creer el resultado de la elección. Lo que nosotros hemos señalado en la declaración, y vuelvo a remitirme al documento que ustedes han conocido, y el documento que ustedes han conocido públicamente del Partido Comunista, es que acá hay un proceso donde tiene que haber plena claridad y para eso se requieren las actas. Y eso lo ha señalado además el presidente Lula, que ha estado en nuestro país, lo ha señalado el presidente Petro, lo ha señalado López Obrador. ¿Comparte o no lo dicho por el canciller Alberto Van Claveren en relación a que la expulsión de los diplomáticos de 7 países es propia de regímenes dictatoriales? ¿Lo comparte o no lo comparte? Lo que nosotros hemos señalado en ese punto, y también lo ha señalado el presidente de nuestro partido, es que acá no es bueno que se tensione a tal nivel las relaciones entre los países, que no permita un diálogo fluido, sobre todo en una situación donde a nosotros, y lo ha señalado el presidente de la República, y lo compartimos plenamente, lo que nos interesa es ser contribuyentes al buen desarrollo del proceso. ¿Pero es propio de regímenes dictatoriales o no comparte esa parte? Es que yo no voy a entrar en un debate sobre un punto específico de declaraciones que están en un contexto donde también la Cancillería ha sido muy clara en señalar que este es un proceso también en desarrollo. Pero respecto de que es propio de regímenes dictatoriales fue algo súper claro que dijo el canciller aquí en CNN. Sí, nosotros hemos escuchado todas las declaraciones, hemos hecho un seguimiento, hemos sido extremadamente prudentes en cómo enfrentar este debate, porque el problema no es cómo lo calificamos, el debate es cómo se da una resolución. Antes de ir a la solución, una que está pregunta. en una etapa que es el legitimar, el presentar, el acreditar resultados de un proceso electoral. Eso respecto a las elecciones, pero lo que se hizo respecto a los embajadores ya está hecho, digamos. Y en eso nosotros hemos tenido una sola línea, hemos compartido con el gobierno que ese no es el mejor camino. No es el mejor camino romper relaciones o fraccionar el debate, porque en estricto rigor
no es que no va a haber más diálogo entre Chile y Venezuela, el diálogo va a seguir existiendo. Lo que pasa es que nos parece que estas medidas, y en eso fue muy claro el presidente de nuestro partido, no son saludables. La ministra de la Mujer en CNN Prime el domingo dijo que quienes defendían al régimen de Nicolás Maduro y quienes no lo calificaban como dictadura y quienes tenían una postura de apoyo hacia el régimen de Nicolás Maduro, se iban a poner muy rojos cuando se abriera el helicoide. Mucha gente puede no saberlo, pero es una cárcel que existe en Venezuela y que Amnistía Internacional, por el informe de la ONU, por Human Rights Watch y como 10 organismos más, ha sido calificada como un centro de detención y tortura de opositores. Entonces la pregunta es, ¿qué le parecen estas declaraciones? Porque le preguntamos si incluía al Partido Comunista y dijo que sí, se van a tener que poner rojos en algún momento por su apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Se van a, como dijo el presidente Gabriel Boric cuando era diputado, ¿el Partido Comunista se va a arrepentir en algún momento de su postura de apoyo a Nicolás Maduro? Mire, nosotros en esto tenemos 112 años de historia y hemos tenido una línea de principios de la que no nos hemos movido nunca. Nosotros respetamos la soberanía de los pueblos, respetamos la autodeterminación, respetamos los procesos y por eso la primera declaración del presidente de nuestro partido cuando fue consultado respecto a la situación de Venezuela fue: tienen que hablar los venezolanos y venezolanas. Eso es lo primero. Y por lo tanto, todos los otros debates que tengamos que hacer con partidos aliados, con los propios ministros y ministras, es un debate que podemos dar sin estridencia, sin necesidad de tener que estarnos mandando recados a través de los medios de comunicación. Tenemos un diálogo fluido con el Ejecutivo, somos parte fundamental de este gobierno y estamos absolutamente comprometidos con los destinos de este gobierno porque queremos avanzar en un programa de transformaciones, porque no queremos que la gente esté sin luz y que no le salga ni por curado, como diría popularmente uno, ¿no? Coloquialmente, a las empresas eléctricas. No queremos que hoy día el foco esté en Venezuela cuando tenemos una situación crítica en materia de los cortes de luz y de las familias que hoy día están padeciendo esta situación, y en eso no hay un ápice de duda que nos necesitamos todas y todos. Entonces, ¿podemos tener diferencias en materia internacional? ¿Legítimas? Sí. Si uno tendrá que estarle respondiendo no a los ministros a través de los medios, a nosotros no nos parece el canal. Respetamos las declaraciones. Nosotros no tenemos problema con las declaraciones. Pero no le parece el canal de comunicación, pero nosotros vamos a siempre tener puertas abiertas. ¿Sabe por qué? Porque además son materias que podemos conversar sin ninguna dificultad. Pero ustedes no han debatido en el Partido Comunista si es que se lo dijo en retroactivo, cuando era diputado. Se los vuelve a decir, por ejemplo, el diputado Manuel Manucheri del Partido Socialista, ayer en otra instancia. ¿Usted, Bárbara Figueroa, no cree que están cometiendo un error histórico al apoyar al régimen de Nicolás Maduro, no denunciarlo como una dictadura? ¿No cree que eso es un error histórico, que con el tiempo va a ser evaluado así? Yo creo que hay que tener cuidado en las afirmaciones. ¿En cuál de Nosotros todas? Hoy día estamos hablando de un proceso electoral. A partir de eso... yo estoy hablando del tema general, más allá del proceso electoral. Sí, lo que pasa es que si uno tiene que mirar la historia, acá tenemos hoy día en ejercicio regímenes de facto, que nos fueron electos por voto popular. Y nuestro Estado y nuestro gobierno los reconoce, como Perú. Entonces, usted me va a decir cuando que uno quiere... es menos democrático Perú hoy día que Venezuela. Lo que estoy tratando de decir es que si nosotros queremos hacer un debate respecto de caracterizar o calificar a los gobiernos de la región, nos parece que eso es un debate absolutamente legítimo y lo podemos dar. El mundo progresista, de hecho, lo está dando a nivel de la región. Porque yo se lo pregunto a usted, más allá de lo que haga el gobierno, le pregunto a usted como dirigente. Pero voy al punto. Pero si queremos hacer ese debate, hagámoslo como corresponde, con todos los elementos sobre la mesa y mirando el cuadro de la región. O sea, aquí hemos tenido gobiernos que los han sacado de facto. Ocurrió en su minuto en Brasil, con Dilma. Ocurre en Perú, hoy día con Dina Boluarte, a quien hemos reconocido y a quien incluso se le entregó la presidencia de la Alianza del Pacífico, sin haber sido electa por voto popular. Ocurrió hace poquito en Guatemala, cuando estuvieron a punto de impedir que asumiera Bernardo Arévalo. Sí. Entonces, en todo caso, en Perú era el sistema de sucesión el que marcaba la Constitución. Pero en estricto rigor uno también podría hoy día, a quienes nos interpelan y a quienes hoy día ponen el foco en Venezuela, uno también podría mirar cuál fue su reacción respecto a la situación que ocurre en Perú. Pero eso es chutear al córner y no responder, básicamente, si ustedes creen que es un error histórico no estoy chuteando al córner. Lo que estoy diciendo es muy claro. Estoy diciendo que si vamos a debatir, nos debatamos solo y exclusivamente de la situación de Venezuela para demandar
para demandar o caracterizar lo democrático o no que entiendo es un entiendo partido, ese punto, ¿no? y entiendo el punto que se podría y es ahí hacer. es ahí donde yo digo hay que tener entiendo cuidado. El punto, y entiendo también el punto de quienes califican a Maduro como dictadura, pero no calificaron nunca a Pinochet como dictador. Yo entiendo ese punto. No Incluso solamente lo amplío, eso, lo puedo ampliar no incluso. Pero yo no le está preguntando a una dirigente opositora, le está preguntando a una periodista, a la Sí. secretaria general del Partido Comunista, si no considera que Venezuela es una dictadura y si no verlo así, si no va a ser después mirado con el tiempo como un error histórico. Yo vuelvo a insistir. Nosotros en eso, como secretaria general del Partido Comunista, nosotros consideramos que si hay que dar esos debates no los vamos a dar en torno a una coyuntura que es el proceso electoral de Venezuela. Pero eso se lo preguntaba hace años. Lo vamos. No es primera vez que se lo preguntamos. Es que nosotros hemos tenido una posición de principio. Lo que pasa es que si a alguien no le parece la opinión del Partido Comunista, la opinión de yo creo principio que es la de ser Lautaro muy, Carmona, que a yo mucha creo que honra no ser, le dicen dictadura. Yo creo ¿Esa es la que, opinión del partido? Yo vuelvo a insistir. El partido tiene una definición de principios respecto del respeto a la autodeterminación de los pueblos, respecto a la soberanía. Ahora, ¿puede a alguien parecerle que eso no es suficiente? Puede ser, pero eso no significa que uno tenga que aceptar que nosotros tenemos que estar, primero, en la misma vereda de todos, porque si no entonces somos antidemocráticos, porque eso es también llamarnos a una reflexión. ¿Cuánta tolerancia tenemos con la opinión distinta? O sea que si el Partido Comunista no opina como opina mi vecino, no voy a ponerle apellido de nadie, pero si no opina como yo estoy opinando, entonces quiere decir que el Partido Comunista es antidemocrático. No, el Partido Comunista tiene sus principios, que tienen más de 100 años de historia, que hoy día se miden respecto de una coyuntura que es el caso de Venezuela. Lo que nosotros podemos decir, en el marco del proceso electoral de Venezuela, lo que nosotros podemos decir a mucha honra es que nadie puede decirle al Partido Comunista que es un partido antidemocrático por la posición que ha tenido. Nosotros hemos sido un partido que en Chile, con 102 años de historia, casi la mitad de nuestra vida, un poquito menos, hemos estado en la vereda de los proscritos. Hemos estado en la vereda de los proscritos. Por eso llama la Entonces, atención. tenemos mucho sentido de proporcionalidad. No hay un cuestionamiento respecto de Chile, sino de su postura respecto de Cuba, de Corea del Norte, saludar a Kim Jong-un, de Venezuela. Pero la pregunta que uno también pudiera hacerse es ¿por qué en Chile ha sido proscrito el Partido Comunista? ¿Por qué? Por su posición, es su posición respecto de regímenes internacionales, de otros gobiernos. No, ha sido proscrito porque ha querido derechos para la ciudadanía, ha sido proscrito porque ha querido transformaciones. Entonces, yo vuelvo a insistir, creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado en cómo enfrentamos este debate. No es que nos neguemos al debate, no es que nosotros digamos no podemos tener esta conversación. La hemos tenido siempre, de puertas abiertas, nunca lo hemos negado. Pero lo que no aceptamos es que algunos nos quieran imponer calificaciones o pergaminos o calidad de democráticos a partir de nuestra opinión sobre el proceso en Venezuela. Entonces, eso sí a nosotros nos parece que es delicado. Se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejar de tocar, aunque sea brevemente, el tema de Enel, pero sí quiero preguntarle por una de las posibles soluciones que se plantean. Unos la critican muchísimo, otros tienen indiferencia frente a ella y otros dicen que es la solución, que es repetir elecciones. Y usted sabe bien las críticas y las adhesiones que esa supuesta salida genera. ¿Repetir elecciones es una buena alternativa o no? Es que lo primero acá es que se cierre el proceso y que ojalá, y en esto también muy clara la señal, ojalá sea muy fructífero el paso que se ha dado por parte de los gobiernos de Brasil, de Colombia, de México, para construir un diálogo y que este proceso se viva en paz, porque la preocupación principal, espero que sea la preocupación de todos nosotros, es que la región siga siendo un territorio de paz, porque eso es sano para todos los países, porque no estamos desvinculados, no es que de lo mismo lo que pasa en cualquier territorio, estamos vinculados y para poder garantizar buenas políticas de seguridad, para poder garantizar certeza, para llevar certidumbre, para generar empleo, para generar crecimiento, necesitamos que este territorio siga siendo un territorio de paz y ese yo creo que es un tema muy importante que está sobre la mesa. Se nos fue el tiempo, así que solo vamos a alcanzar a una muy breve alusión al tema de no es de una empresa, es de las empresas eléctricas. Yo quiero preguntarle si usted cree que corresponde la forma en que han reaccionado, si esto fue algo demasiado grave meteorológicamente y en sus consecuencias que excedía las capacidades de cualquier empresa, y cuál es el cambio de fondo
¿Cuál es el problema de fondo que usted ve a lo que hemos presenciado? ¿Y cuáles son los cambios normativos, legislativos que hay que hacer? A nosotros nos parece grave lo que ha pasado. Hemos emanado una declaración pública como partido donde, junto con pronunciarnos y primero solidarizar con las familias, que además no es que una cosa es tener respuesta, otra cosa es que el servicio se reponga. Hay quienes tienen respuesta hoy día y les dicen, le va a llegar la luz el jueves. Porque claro, dentro de este cúmulo de información a veces dicen, no, pero estamos dando respuesta. Sí, pero la respuesta no necesariamente es reponer el servicio. Entonces lo primero es solidarizar con ellos. Una medida inmediata sería que a esas familias no se les cobre la luz. No solamente, mire, vamos a multar a la empresa, no, esas familias que fueron afectadas, no basta con la compensación, háganse cargo en serio. Ahora, uno puede decir, mira, estamos enfrentando nuevos fenómenos climatológicos y por lo tanto estas son situaciones imprevistas, pero la responsabilidad de una empresa con un servicio esencial es que tú tienes que prever, y se anunció, se dijo, mire, puede ser de estas características el frente que vamos a enfrentar de mal tiempo. Por lo tanto, debiera haber habido una respuesta mucho más certera y mucho más preventiva. Nos parece que en ese sentido están quedando al debe las empresas, en él principalmente, y las otras, por cierto, y por lo tanto esperamos que se revise el tema de las concesiones. Apoyamos absolutamente lo que ha planteado la democracia cristiana en este sentido, que es necesario evaluar. Porque si no damos un golpe de timón, hay algunos que sienten que hay impunidad. Bueno, mire, pucha, no lo pude hacer. Qué pena. Entonces, que se evalúe sí, cortar la concesión. Exacto. Y eso lo ha planteado el presidente de la democracia cristiana y nosotros lo compartimos plenamente. Este es un camino que no se puede cerrar. Aquí hay que tomar todas las medidas para que haya sanciones ejemplares que den cuenta de que no hay impunidad. Porque lo peor que puede pasar, Mónica, es que cuando hay desconfianza en la institucionalidad, cuando hay desconfianza en el rol de las empresas, en que las sensaciones de abuso, el Estado no tome cartas fundamentales. Puede decir, mire, yo no controlo hoy el servicio. Está bien, pero podemos dar señales muy concretas y creo que en eso ha estado muy certero también el planteamiento del Ejecutivo, del Ministro de Energía y las acciones que se están desarrollando desde el Parlamento. Bárbara Figueroa, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias a ti, Mónica. Y vamos a otras materias. Tras el ataque que dejó 3 niñas muertas en Reino Unido la semana pasada, han surgido diversas manifestaciones en apoyo a las víctimas. Pero en los últimos días, una campaña de desinformación sobre la nacionalidad del atacante hizo que estas protestas terminaran con numerosos hechos de violencia. Los detalles con José Tomás Arriagada. Gritos dirigidos en contra de los migrantes y que se han escuchado a lo largo de Reino Unido en los últimos días. Un ánimo de tensión gatillado por el apuñalamiento masivo en Southport, donde murieron 3 niñas. Manifestaciones que partieron pacíficas con la intención de homenajear a las niñas, pero que con el paso de los días han entrado en una espiral de violencia a causa de una campaña de desinformación orquestada por grupos de ultraderecha y anti-inmigrantes. En esta se decía falsamente que el autor de los crímenes en Southport era inmigrante. Vimos escenas vergonzosas de violencia criminal y vandalismo en algunas de nuestras ciudades. No hay excusa para este tipo de comportamiento. Obviamente también hay problemas en torno a las redes sociales que han actuado como un verdadero propulsor de la difusión de información errónea y de la organización de esta violencia. Las empresas de redes sociales deben asumir cierta responsabilidad. También debemos asegurarnos de que se persiga la actividad delictiva en Internet. La policía aclaró que el atacante había nacido en Reino Unido, pero eso no detuvo a los agresores que se congregaron en las calles con cánticos racistas. Incluso atacaron hoteles en los que se creía que había solicitantes de asilo. La respuesta del gobierno ha sido clara en cuanto a la persecución de quienes ejerzan esta violencia. Un complejo escenario para el primer mes en que el primer ministro británico Keir Starmer lleva en el cargo. Ya se han detenido a más de 400 personas y se han presentado cargos contra 100, algunas de ellas en relación a su actividad en línea y varias de ellas ya están en los tribunales. Estoy esperando que se dicten las sentencias antes del término de esta semana para enviar un fuerte mensaje a cualquiera que esté involucrado, ya sea directamente o por internet. Probablemente van a ser procesados dentro de una semana o menos. Nadie más debería involucrarse en este desorden. Los ataques racistas han tensionado las calles de varias ciudades de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y si bien ya son al menos 100 las personas acusadas por fiscales, los migrantes que están en Reino Unido ven esto con preocupación.
Me siento amenazada, tengo miedo de salir de mi casa porque los musulmanes no somos terroristas. Así es como me siento. Siento que nos están amenazando, que no estamos seguros. Me siento muy estresado y es un momento muy angustiante en nuestras vidas. Nunca habíamos visto un grupo de extrema derecha tan activo contra los inmigrantes. Vivimos con miedo y ansiedad. Cualquier cosa podría pasarnos. La policía está preparándose para las manifestaciones que seguirían en los próximos días. Una violencia en las calles liderada por la ultraderecha británica y que ha opacado el trasfondo real del sentimiento de muchos británicos. El lamento por la muerte de las 3 niñas atacadas en Southport. Todo esto mediante homenajes pacíficos y mensajes de apoyo a las familias. Estamos listas con Alicia Contreras para revisar la información internacional, más información internacional todavía. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Mónica? Bien también. Vamos a partir en Estados Unidos porque finalmente se conoció el nombre del candidato a vicepresidente del Partido Demócrata. Ahí lo vemos en pantalla, el primer acto de Kamala Harris y Tim Walz. El gobernador de Minnesota entonces asumirá como candidato a la vicepresidencia, va a dejar entonces este cargo de gobernador y acompañará a Kamala Harris en la fórmula, en la papeleta del 5 de noviembre. Pero ¿quién es Tim Walz? Tenemos una gráfica con sus principales datos. Gobernador de Minnesota, tiene 60 años, un año más que Kamala Harris. Muchos se han reído un poco porque aparenta tener más edad de la que tiene, y él dice que bueno, fue profesor de colegio, entonces que se imaginarán que eso lo dejó así sin pelo, por ejemplo. A los 17 años se enlistó en la Guardia Nacional del Ejército, enseñó geografía y entrenó el equipo de fútbol de una escuela secundaria, y ya en 2006 entonces empieza su carrera política. Fue elegido como representante de la Cámara, estuvo más de 10 años siendo parte del Congreso de Estados Unidos, y ya en 2018 fue elegido gobernador de Minnesota. Después de eso fue reelecto, y si bien él no es conocido fuera de Minnesota, en las últimas semanas ha hecho noticia por tratar a J.D. Vance y Donald Trump de tipos raros, y eso entonces fue usado como una campaña de parte de Kamala Harris, y finalmente él entonces es el escogido para ser el candidato a la vicepresidencia. Laura Soto tiene un completo informe con el perfil de Tim Walz. Hi, this is Tim. It's Kamala Harris. Good morning, Governor. Good morning, Madam Vice President. Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road? I would be honored, Madam Vice President. Y así es como se selló el pacto entre Kamala Harris y Tim Walz, la fórmula presidencial que se enfrentará a Donald Trump y J.D. Vance este 5 de noviembre. Una decisión que normalmente puede llevar meses de análisis se tomó en apenas 2 semanas, luego de que Harris tomara la posta tras la salida de Joe Biden de la candidatura. Desde el día en que anuncié mi candidatura me propuse encontrar un compañero que pueda ayudar a construir este futuro mejor, un líder que ayude a unir a nuestra nación y nos haga avanzar, un luchador por la clase media, un patriota. Así que, Pensilvania, estoy aquí hoy porque he encontrado un líder así. No podría estar más orgulloso de estar en esta candidatura y de ayudar a la vicepresidenta Harris a convertirse en lo que todos sabemos que es muy bueno para nosotros, la próxima presidenta de los Estados Unidos de América. El gobernador de Minnesota estaba en un grupo de 6 posibles aspirantes para acompañar a Harris. De ser el candidato de más bajo perfil, pasó a ser el contendor final, impulsado por el apoyo de todo el Partido Demócrata. Sometimes life is as much about the lessons you learn as the lessons you teach. En su primer video de campaña, Walz repasó parte de su historia. A los 17 años se unió a la Guardia Nacional del Ejército y sirvió por 24 años. También fue profesor de secundaria y entrenador de fútbol americano. Kamala Harris es de California. Ese es un punto débil en su campaña porque California para muchos norteamericanos es visto como casi un país aparte, de un estado elitista, mientras que Tim Walz realmente en su carrera ha hecho muchas de las cosas que
que un votante promedio le atrae. Fue miembro de la Cámara de Representantes durante 12 años, hasta 2019, cuando asumió su primer mandato como gobernador de Minnesota. Estado que un año después vivió momentos turbulentos tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Seamos muy claros, la situación en Minneapolis ya no tiene nada que ver con el asesinato de George Floyd. Se trata de atacar a la sociedad civil, infundir miedo y perturbar nuestras grandes ciudades. Parte de sus políticas progresistas han sido la codificación del derecho al aborto, la protección de las personas transgénero e implementar programas de desayuno y almuerzo gratuitos en las escuelas. En marzo de este año, la vicepresidenta visitó una clínica de abortos en Minnesota junto a Tim Walz. Según dijo una fuente cercana a CNN, esa visita impulsó la decisión de Harris de elegir al gobernador como su candidato, quien ya ha marcado pauta en la campaña al acuñar el término raros para referirse a Donald Trump y sus aliados. El historial de Tim Walz es un chiste. Ha sido uno de los izquierdistas más radicales de todo el gobierno de Estados Unidos en todos los niveles. Pero creo que lo que dice la elección de Tim Walz es que Kamala Harris se ha arrodillado ante la extrema izquierda de su partido, que es lo que siempre hace. Esta campaña, nuestra campaña, no es solo una lucha contra Donald Trump. Nuestra campaña, esta campaña, es una lucha por el futuro. Y el mismo día del anuncio, Tim Walz y Kamala Harris compartieron escenario por primera vez en Filadelfia, un mitin que da inicio a su campaña electoral a la espera de que se confirme la candidatura de ambos este mismo mes en la Convención Nacional Demócrata. Y entonces comienzan una gira de distintas actividades de campaña, Walz y Harris entonces en la carrera a la Casa Blanca. Cambiemos de tema y nos vamos a París porque hoy día se realizó una protesta en la Plaza de la Bastilla en la que denuncian entonces que se está haciendo una limpieza en París, una limpieza social debido a los Juegos Olímpicos. Y es acá donde realizan esta protesta, se instalan con carpas exigiendo un mejor trato a las personas que no tienen hogar y también a los migrantes. Dicen que no hay acceso entonces a hogares sociales en París y además denuncian esta limpieza social por estos Juegos Olímpicos. De hecho, estuvieron un rato y rápidamente entonces llegó la policía y levantó este campamento de protesta que realizaron acá en la Plaza de la Bastilla, que está muy cerca de la Torre Eiffel. Eso respecto a París, y queremos terminar entonces con la imagen del día y vamos a terminar nuevamente con Banksy. Sí, queremos hacer una corrección porque ayer yo lo pronuncié como Bansky, que es Banksy. Ok, así corrección es. Hecha. Ahora Banksy. tenemos dos elefantes. Así es, hoy día publicó... Está medio raro, el de la izquierda, ese elefante está como raro. Todavía no se sabe qué quiere decir este artista con estas imágenes, pero publicó hoy día en su Instagram oficial entonces estos dos elefantes que entonces declara la autoría de esta imagen, ya segunda en la semana que vemos. Todavía no se sabe a qué se refiere, si al cambio climático o qué, pero claro, siempre son así sus obras de arte, que uno no entiende también qué está pasando. No, son provocadoras y la idea es que te invite a pensar y que le des un significado, decía él en una de las explicaciones que hacía de su obra. Ya pues. Y con arte entonces nos vamos y pensando, nos vamos a la pausa y regresamos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego, como cada martes, es momento de Futuro 360, así es que quedan en estupenda compañía con Paloma Ávila y después con Fernando Paulsen en Última Mirada, así es que no se lo pierdan. Martes 6 de agosto, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.